El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin abordar todavía esa denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción destinada a su liberación colectiva con todas las transformaciones que la sociedad requiera para el caso. Marcuse dice que el movimiento feminista actúa a dos niveles, uno el de la lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social y en lo cultural por parte de las mujeres, y otro que va más allá de la igualdad y que tiene como contenido la construcción de una sociedad en la que quede superada la dicotomía hombre-mujer, una sociedad con un principio de la realidad nuevo y distinto. Los orígenes del feminismo como movimiento colectivo de mujeres hay que situarlos en los albores de la Revolución Francesa. Entre los numerosos cuadernos de quejas que se publicaron entonces con ocasión del anuncio de la convocatoria de los Estados Generales, varios se hacían ecos de demandas femeninas. Así las cosas, la primera etapa de desarrollo del feminismo sería el feminismo ilustrado, observándose que las libertades, los derechos y la igualdad jurídica habían sido los pilares de las revoluciones modernas hasta aquel momento, pero no habían afectado a la situación de las mujeres. Frente a esto, las mujeres empezaron a reivindicar su derecho de autonomía e igualdad. La segunda fase o etapa de desarrollo del feminismo se da desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y consiste en el feminismo liberal sufragista. Nace en Estados Unidos, contextualizado en la lucha por la independencia del país y la clausura de la esclavitud. Las mujeres lucharon por esta causa, implicándose con ello en cuestiones políticas y sociales. A raíz de entonces, las mujeres empezaron a reivindicar el sufragismo, el cual constaba de dos objetivos básicos, el derecho de la mujer al voto y los derechos educativos. No obstante, hasta después de la Primera Guerra Mundial no se aceptó el derecho a voto en igualdad de condiciones. Sería tras la Primera Gran Guerra y fruto de las necesidades del sistema productivo capitalista del momento cuando se permitió el acceso de las mujeres a la economía, la industria y la administración pública. Llegados a este punto, ya fue imposible no reconocer las demandas de las mujeres sufragistas en materia de derecho a voto. Posteriormente, las mujeres plantearon el derecho a la accesibilidad de los estudios superiores y a todas las profesiones laborales. Por lo tanto, y por otro lado, reclamaban igualdad en los derechos civiles y deseaban compartir con el hombre la tutela de sus hijos. Además de ello, buscaron la igualdad salarial, poniendo hincapié en los valores de igualdad y los valores democráticos. Todas estas premisas se sustentaron en un movimiento centrado en principios liberales. Por último, la tercera fase del feminismo, esto que hemos tenido a bien denominar el feminismo contemporáneo, nace a raíz de las revoluciones de los años 60 del pasado siglo y se extienden hasta la actualidad. Aquí el debate, la reflexión teórica y los planteamientos abordaron la diversidad de la mujer, desde un feminismo sustentado en la crítica del uso y rol monopólico asignado del sistema patriarcal capitalista a las mujeres. La diferencia fue entendida desde el género, la etnia, el territorio, la ubicación geográfica y social, así como las preferencias sexuales. Otra premisa es la abolición del patriarcado, determinando que, más allá del derecho a la educación o al voto obtenidos años atrás, es la propia estructura de la sociedad lo que compromete las desigualdades, configurando jerarquías que aún hoy en día benefician a los hombres. Finalmente, nace el debate con el tema "lo personal es político", donde se manifiesta la abolición de la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto o a la concepción y a la salud femenina. En la actualidad tenemos varios tipos de feminismo: anarquismo feminista, feminismo radical, feminismo abolicionista, transfeminismo, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, ecofeminismo, feminismo separatista, feminismo interseccional, en fin. En este tercer capítulo de Líneas de Fuga abordaremos como temática el feminismo, esa idea radical que sostiene que las mujeres son personas, como diría Angela Davis, y lo hacemos entendiendo a Simone de Beauvoir cuando decía que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Desde niña quise ser fuerte, libre, para romper lo que impide ser mujer. Recupero mi poder, soy todo lo que soy, voy paso a paso, doy
qué tener miedo? Miedo al doctor, miedo a la menstruación, miedo a tocarme, ponerme el condón, miedo a que los que están alrededor quieran controlar mi cuerpo. No, no, cuando digo no, es mi territorio, ahora decido yo, mi cuerpo, mi templo, mi sabiduría. Todas las culpas, todos los miedos, que vamos juntas, que nada nos detenga. Todas las culpas, todos los miedos, que vamos juntas. Aquí está la lucha, energía que circula por todo el continente, se mueve y actúa. Aquí cabemos todas de muchas maneras. Es el poder sanador de toda nuestra fuerza. Aquí está la lucha, energía que circula por todo el continente, se mueve y actúa. El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto que vive en nuestras sociedades y que viene determinado por el hecho de nacer mujer o varón. Si bien el análisis sobre el origen y las consecuencias de la subordinación de las mujeres ha dado lugar a distintas teorías y muchas veces a largos y tediosos debates, es decir, que no nos han llevado a nada, es un hecho indiscutible que, digamos, esta lógica biológica de nacer hombre o mujer, es decir, determina desigualdades estructurales dentro de la sociedad y que los hombres de alguna forma articulan un poder, digamos, sobre las mujeres y que estas discriminaciones sociales se manifiestan, digamos, en diferentes materias, tanto social como cultural y también económica. Para hablar de estas cuestiones y bastantes cosas más, es decir, nos acompaña hoy Ana Cristina Vera. Ana Cristina es abogada y socióloga, una activista destacada en los derechos humanos de las mujeres y así como directora de la organización Surcuna, una organización fundada en septiembre del 2014 en Ecuador que apuesta por una sociedad libre de toda discriminación y violencia y donde las mujeres y hombres puedan ejercer su participación real y activa en la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos. Hola Ana, quiero comenzar con la siguiente reflexión. El movimiento de mujeres en este momento destaca como el movimiento planetario, digamos, más importante, el movimiento social planetario más importante, digamos, y de alguna forma las masivas seguimiento de las movilizaciones del 8 de marzo o la huelga general de mujeres de alguna forma vienen a confirmar esto, ¿no? De hecho, además, parece que el movimiento social de mujeres se reestructura, incorpora temáticas a sus debates que antes no estaban, como, digamos, situación de los trabajadores, temas de pobreza y exclusión social, digamos, las mujeres racionalizadas, temas queer, trans, lesbianas, trabajadoras sexuales, amas de casa, mujeres con trabajos precarios, en fin, quiero decirte que de alguna forma se están incorporando, digamos, a las temáticas del movimiento de mujeres grupos sociales sustancialmente más amplios, digamos, de lo que inicialmente se debatía dentro del movimiento de mujeres, y en este sentido parece que se marca una diferencia, un parteaguas con respecto al feminismo institucional o de perfil más liberal, ¿no? Aún así, es decir, que este movimiento social de mujeres sea en este momento referencial a nivel global o planetario no significa que necesariamente que el sistema esté transformándose. Y aquí viene mi primera pregunta, Ana. ¿Cuáles son los debates y las estrategias que se están discutiendo hoy en los foros internacionales de mujeres para, digamos, hacer constatable los logros de las reivindicaciones que hoy se está planteando desde este movimiento social, ¿no? Hola Decio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primero, yo creo que es importante señalar que no podemos hablar de un movimiento feminista o de un feminismo, sino que actualmente nosotras hablamos siempre de los feminismos, porque son feminismos muy diversos, ¿no?, que vienen desde distintos lugares. Yo creo que la diferencia política del feminismo y otras corrientes políticas es que el feminismo intenta pensarse desde la situación concreta de vida de las personas. El feminismo es una teoría social, si quieres, tan importante y tan fuerte porque intenta transformar no solamente el mundo amplio, sino partir de la transformación de la propia vida, de la vida personal
de las mujeres, ¿no? Replanteando cómo esta transformación de la vida personal, pero además cómo la colectivización del dolor, de la rabia, pueden permitir cambiar el mundo y el sistema. Entonces creo que eso es lo primero, que es súper importante hablar de los feminismos y en ese sentido también reconocer la importancia de situar las distintas estrategias. Si bien el movimiento feminista es un movimiento que ha logrado hacer acciones globales muy potentes, por ejemplo, justo el 8M, las estrategias como Vivas Nos Queremos, como Ni Una Menos, ¿no? La misma Marea Verde argentina que se ha regado por todo el mundo, creo que es súper importante que los procesos sociales se los piense también situadamente, y eso es algo que también plantean muchos de los feminismos. O sea, que no es lo mismo ser una mujer blanca, europea, que vive en Europa, a ser una mujer blanca, europea, que vive en África, por ejemplo, o a ser una mujer africana, negra, sin acceso a educación, que vive en África. Entonces, justamente el feminismo piensa esta interseccionalidad, si quieres, de las opresiones, y piensa la forma como concretamente podemos ir construyendo respuestas que nos permitan cuestionar el sistema en general, pero también el propio privilegio, y construir desde este cuestionamiento que viene también desde adentro, desde esta posibilidad de plantear otras formas de vida para todas, pensando también esta opresión como diversa, ¿no? Como múltiple, y la importancia de ir trabajando desde este lugar situado, desde donde nos nombramos, nos situamos, nos pensamos y generamos política. Yo creo que en ese sentido es difícil pensar como una acción global única. Creo que hay como una apuesta muy fuerte por la visibilización, por seguir poniendo en debate, por ejemplo, todo el tema de la violencia contra las mujeres, que creo que es uno de los temas más fuertes que existen, ¿no? Yo estuve este año en Chiapas, por ejemplo, el año pasado, en el encuentro de mujeres zapatistas, y claro, lo que decían las compañeras es, la realidad es que nos siguen matando, ¿me entiendes? Estamos moviéndonos, estamos haciendo un montón de cosas, pero nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen desapareciendo, y esa es la realidad que vivimos las mujeres. Ante eso, una de las estrategias más fuertes ha sido visibilizar esa realidad, que además es una realidad que desde mi perspectiva, si quieres, continúa siendo negada. A pesar de que hay miles de mujeres que estamos en las calles moviéndonos, y también hay hombres que acompañan estas manifestaciones, niños, personas, si quieres, no binarias, de distintas formas de pensamiento y de construcción de identidad, sigue habiendo una negación constante de lo que vivimos las mujeres. Entonces todavía ni siquiera en términos de visibilización se ha logrado que la violencia contra las mujeres, más allá de un discurso, ¿me entiendes?, sea reconocida como una violencia real, que concretamente daña y pone en riesgo las vidas concretas de las mujeres. Cada vez que nosotras planteamos una cosa como, por ejemplo, decir ni una menos, las respuestas del sistema, de los hombres y a veces incluso de los compañeros es ni una persona menos. O sea, cuidado con esto, ¿no? Porque el planteamiento que tiene el feminismo es profundamente transformador, y como yo te decía, no solamente de lo macro, y eso es lo interesante que tiene el feminismo, sino intenta transformar la estructura micro también. Desde la propia persona, ¿me entiendes?, hasta lo colectivo micro, ¿no? Y por eso es que termina siendo tan complicado pensarse desde el feminismo, porque implica efectivamente poner en juego y poner en cuestión cada uno de los privilegios que tenemos todos y todas, ¿no? Y reconocer esos privilegios y comenzar a trabajar para transformar esos privilegios en lo micro y también en lo macro. En ese sentido, verás, al ser un movimiento súper diverso, yo creo que tenemos estrategias de movilización muy claras. La Marea Verde se viene con mucha fuerza este año. Este año probablemente pase la despenalización del aborto voluntario en Argentina. Todo lo que se ve políticamente apunta hacia eso. Estamos cada vez siendo convocadas más a pensarnos desde otro lugar, desde un lugar más a la izquierda y abajo, si quieres. Las mujeres zapatistas van a convocar al tercer encuentro de mujeres para pensar justamente qué hacer frente a la violencia que nos cruza. Estamos constantemente generando redes desde la autonomía de acompañamiento, de procesos artísticos, de reparación, y estamos a la vez intentando construir una nueva forma de vida para nosotras. Sin embargo, también estamos presentes en un montón de espacios de incidencia política, intentando reformar también leyes y otros espacios, porque eso es lo que implica este feminismo diverso, ¿no? Y creo que eso es lo complicado también. O sea, cómo nos pensamos y el reto que tenemos, cómo nos pensamos
de una forma antisistémica que implica de alguna forma también desestructurar el Estado patriarcal, porque el Estado no es más que una estructura que condensa todas estas inequidades, todas estas desigualdades y todas estas opresiones y las normaliza. Y cómo pensamos lo que queremos construir más allá del Estado, que creo que es lo más difícil de articular. Porque si tú miras, muchas de las manifestaciones, de las huelgas, tienen siempre una interpelación hacia el Estado. Entonces ahorita lo que nosotras estamos queriendo pensar es cómo ir más allá del Estado y cómo construimos política desde otro lugar también, que no sea únicamente disputando los espacios tradicionales de la política, por ejemplo, temas como paridad, como estar presentes, que también son importantes, y que este mismo movimiento los está impulsando. También ahora nos vemos llamadas a pensar qué otras cosas podemos hacer justamente para trascender esta forma de hacer política desde lo que está construido, ¿no? Creo que hay movimientos súper potentes que nos interpelan en ese sentido y que nos están llamando a pensar nuestro feminismo, el feminismo que queremos, ¿no? Creo que están, por ejemplo, las zapatistas en México. Es histórico que las compañeras hayan convocado a 2, 3 encuentros ya solo de mujeres, ¿no? Y es histórico que ellas consideren que es importante juntarnos entre nosotras para pensar la violencia que nos atraviesa, ¿no? Y cómo este mundo, las opresiones contra nosotras son diferentes. Creo que es histórico también el tema de las mujeres kurdas, ¿no? Y todo lo que han ido intentando hacer, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, de ir planteando un diálogo desde la genealogía, como la ciencia de las mujeres, esas posibilidades de pensarnos desde nosotras, de pensar la opresión de las mujeres como una opresión fundamental sin destruir la cual no vamos a poder modificar el mundo. Y creo que también es fundamental lo que está pasando, por ejemplo, aquí. Hay un Parlamento Plurinacional de Mujeres que se está generando, ¿no? Como esos nuevos procesos que están surgiendo y que pueden ser justamente una respuesta a otras cosas. Creo que también es importante todos esos procesos de reparación que se están construyendo, de intentar pensar desde otros lugares que no interpelen tan solo al Estado, sino que vayan construyendo otras formas de hacer política. Y creo que eso es en lo que estamos, pero respuestas claras de lo que queremos hacer y de cómo se generan los cambios, creo que es algo que vamos a ir construyendo también en el camino. Creo que al ser tan diverso el movimiento, es difícil tener también respuestas tan claras, sino que es algo que se va construyendo en el hacer. Pensándolo un poco como que la utopía no es un destino al que es llegar, sino que es una construcción constante, que implica también el ir replanteándose. Y eso es algo que nos ha pasado también. Nosotras ahora estamos justamente en un momento, como movimiento, creo yo, de replantear lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, por dónde hemos caminado, y replantear justamente para seguir caminando juntas y ser cada vez más potentes y tener un proceso mucho más transformador. Nos estamos cuestionando lo que hemos logrado, nos estamos cuestionando las respuestas brutales del patriarcado, ¿no? Que son más violencia. Podemos salir a marchas multitudinarias, pero nos siguen matando. No hay respuestas efectivas en el sistema de justicia, la impunidad sigue siendo la regla, ¿no? Seguimos sin estar reparadas, seguimos sin pensar en nosotras, muchas veces cansadas, absolutamente, si quieres, agotadas por este estilo de vida, y justamente eso es lo que queremos repensar. Cómo se construye un movimiento que permita ir construyendo esta utopía en lo cotidiano, pensando que la transformación de lo micro es importante, pero también la transformación de lo macro. Y que llegar a la transformación de esto macro tiene que ver justamente con pensar todas estas estructuras que tú nombrabas, las políticas, las económicas, las sociales, ¿no? Y que aún es mucho lo que nos falta por hacer, porque lo que sí ha logrado el movimiento feminista muy fuertemente es visibilizarse, ¿me entiendes? Es llegar a unos niveles de masividad muy grandes, de grandes tomas, de grandes movilizaciones, y yo creo que el momento ahora es justamente reflexionar todo eso y para qué, y qué es lo que queremos ahora comenzar a construir. Y creo que esa es la apuesta ahora, es la apuesta por un momento de reflexión, de juntarnos, de pensarnos y de justamente comenzar a diseñar el mundo que queremos. Cómo se construye el mundo que queremos, desde lo personal, desde lo micro, colectivo, pero también desde lo macro, ¿no? O sea, sin perder ninguna de estas 3 dimensiones. Y en ese sentido del mundo, de pensar el mundo que queremos, te quiero hacer una pregunta o una reflexión que no es muy habitual, ¿no?, en los debates, digamos, del feminismo, por lo menos lo que, digamos, vemos a través de los medios de comunicación, y es esto que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Digamos, el ideal materno, digamos, en las sociedades patriarcales en las que vivimos, oscila en esta figura de la madre sacrificada, ¿no?
digamos que entrega toda su vida al servicio de la familia y la crianza, ¿no? Y esta superwoman, supermujer que es capaz de, además de todo eso, digamos, compaginar eso con el trabajo, con la competitividad profesional en el mercado de trabajo, etcétera, ¿no? Digamos que la maternidad siempre ha sido como una temática incómoda, ¿no? Digamos, para el feminismo, ¿no? Y aquí va un poco la pregunta, ¿no? Es decir, ¿no crees que la maternidad y la crianza deberían ser, digamos, asuntos públicos? Es decir, que de alguna forma deberíamos sacarlo no solamente desde la lógica individual, sino también, digamos, abordarlo desde una perspectiva social y política y, digamos, que de alguna forma esto nos permita discutir, digamos, el medio en el que se da esta maternidad y esta crianza, es decir, las condiciones estructurales, las normativas legales que deben acompañar esto, en fin, todo esto, ¿no? Y dentro de este concepto también te quiero preguntar, ¿existe una maternidad feminista? ¿Existe una visión, digamos, de una maternidad desobediente, insumisa, que rompa con los arquetipos, digamos, que de alguna forma la sociedad patriarcal nos ha educado? ¿Tenemos esas visiones, Ana? Bueno, verás, yo primero creo que el heteropatriarcado, que es el sistema que denunciamos, ¿no? Capitalista, racista, con todas las características que tiene ese heteropatriarcado, tiene como pilares fundamentales. Entonces creo que uno de los pilares fundamentales del heteropatriarcado es todo el tema de la heterosexualidad obligatoria y a la vez de la reproducción. Entonces el tema de la maternidad es fundamental para el sostenimiento también de este sistema, en el sentido como se ha planteado actualmente, ¿no? Y creo que hay que distinguir en ese sentido entre lo que sería una institución de la maternidad, que es justo lo que tú estás señalando, esta forma como deberíamos las mujeres vivir la maternidad para ser buenas madres, ¿no? Que es toda una construcción social y política, porque todas estas construcciones sociales tienen sentidos políticos, y la maternidad de verdad, la maternidad vivida, ¿no? Entonces creo que uno de los fundamentos del sistema patriarcal capitalista, si quieres, tiene que ver justamente con la familia nuclear en el sentido heterosexual y además reproductivo, que es como uno de los fundamentos del sistema que permite la reproducción justamente de este sistema, ¿no? De alguna forma, ¿no? Primero por lo que implica la filiación, por lo que implica el tener que traspasar la propiedad, ¿no? Porque el tema de la familia nuclear está muy ligado a temas de traspaso de propiedad, pero además de propiedad sobre los cuerpos de los hijos, de las hijas, de las mujeres, ¿no? Y cómo esto se va unificando. En ese sentido, creo que es súper importante comenzar a pensar cómo se construyen otras maternidades, porque la maternidad efectivamente también es algo que sí se puede vivir desde otro lugar y desde otra vivencia. Sin embargo, es muy difícil porque nosotras también hemos sido criadas en este sistema y hemos aprendido históricamente con todas las instituciones que la maternidad tiene que darse de una forma concreta. Y esa transformación personal de cómo primero ser madres que críen hijos e hijas que puedan romper las lógicas del sistema, por ejemplo, hijos no agresores, niñas que sepan defenderse, que tengan como, si quieres, un conocimiento sobre su cuerpo, una reflexión mucho más amplia sobre el mundo, ¿no? Incluso pensándolo más ampliamente, de empatía, por ejemplo, que entiendan estos temas de migración que ahora cruzan. Es complicado, y es complicado hacerlo además sin culpa, y es complicado hacerlo desde otro lugar, porque nos han enseñado, y nosotras también hemos sido construidas en este lugar donde la maternidad tiene que ser el sacrificio absoluto. Y entonces para nosotras, desde el feminismo, pensar la maternidad implica comenzar a deconstruir estos lugares de la institución de la maternidad. Entonces yo creo que en primer lugar, comenzar a deconstruir esta idea del instinto de la maternidad como lo que constituye a las mujeres y comenzar a problematizar que todas deseamos ser madres, en primer lugar, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas fundamentales. Después pensar que es posible una maternidad distinta. Justo lo que tú decías, una maternidad feminista, una maternidad subversiva. Y eso pasa por ubicar responsabilidades y por las relaciones que también tienes con los niños. Porque este sistema capitalista y patriarcal con los niños y las niñas, ¿no? No es únicamente androcéntrico, es también adultocéntrico, ¿no? Y esto tiene que ver con una relación concreta que se ha formado con los niños y con una construcción que hay sobre los niños y las niñas como incapaces, como que no pueden. Entonces yo creo que esta maternidad subversiva tiene que ver justamente
con la posibilidad de ir construyendo otro tipo de relación y con romper internamente, incluso en una misma, todos estos sentidos de culpa porque no eres perfecta, porque no estás todo el tiempo, de ir desarrollando autonomía en los niños y niñas, de ir generándoles herramientas para el pensamiento crítico, no imponiéndoles lo que tú piensas tampoco, ¿no? En ir generando otras formas justamente de manejar lo que sería la maternidad. Yo creo que es súper importante lo que tú dices, colectivizar la maternidad. Creo que es algo que está pensando el movimiento feminista hace mucho tiempo que no ha logrado hacer, porque termina siendo muy complejo también. Es un debate de colectivizar el cuidado, porque la maternidad es uno de los aspectos que más tienen que ver con el trabajo del cuidado, y en realidad es un trabajo, y es un trabajo agotador, que implica un montón de horas, que implica un montón de esfuerzo y de energía, no solo física, sino también emocional, que tú le inviertes a este proceso, ¿no? Que le inviertes de dos lados. Entonces yo creo que la colectivización de la maternidad primero desde nosotras, para dejar de pensar las maternidades como nos ha impuesto el capitalismo y las familias como nos ha impuesto el capitalismo, como núcleos cerrados, ¿me entiendes? Donde solamente son un hombre o una mujer los que se hacen cargo, sino de pensar un cuidado más colectivo donde podemos compartir el cuidado, donde podemos sentarnos entre nosotras y problematizar las cosas que nos pasan, donde podemos compartir conocimientos, es muy importante. Y creo que el hecho de que la maternidad sea asumida como un asunto público también es necesario. Creo que estamos muy lejos. O sea, ni siquiera hemos logrado todavía ahora que los hombres asuman, si quieres, la parte que les corresponde en el trabajo del cuidado de los niños. Y yo creo y puedo efectivamente decir que ha cambiado un montón desde la época de mi abuela, por ejemplo. Y hay mucha más responsabilidad en el cuidado, pero sigue siendo un rol subsidiario, si quieres. Siguen pensando que nos ayudan, ¿me entiendes? Y que además tienen que ser súper, hiper reconocidos si ellos tienen un rol concreto en el cuidado, ¿no? Como que todavía se sigue entendiendo que las cosas que les pasan que son malas a los niños y a las niñas, los responsables son las madres, ¿me entiendes? Como en quienes se pone la culpa cotidianamente es siempre en la mujer, y creo que todo eso es lo que hay que ir deconstruyendo. Y hay que ir pensando incluso, me parece a mí, otras formas de relaciones que pongan en cuestión justamente estas instituciones fundamentales del sistema patriarcal, ¿no? Yo diría la heterosexualidad, la monogamia, la familia nuclear, o sea, comenzar a pensar otras formas de relacionarnos, que no necesariamente tienen que ver solamente con tener múltiples parejas, que es a veces lo que se malentiende cuando se habla de otras formas de relación, sino con pensar esta relación desde otros sentidos sociales, desde otras posibilidades, ¿no? Donde, por ejemplo, la maternidad sea más colectiva, recuperar experiencias de comunidades indígenas, donde la maternidad es un tema colectivo, y no importa de quién es el guagua, se cuidan a todos, se alimentan a todos, entre todos se maneja el trabajo del cuidado, ¿no? Y como recomenzar a reapropiarnos de esto. Yo creo que es algo que es una apuesta permanente. El feminismo ha venido planteando la posibilidad de colectivizar la maternidad, porque yo creo que esta maternidad subversiva es posible en tanto que es colectiva, no solamente individual, porque la maternidad individual tiende también a desbordarte, ¿me entiendes? Tiende a ponerte sentidos de competencia, incluso de complacencia, frente a estos niños que también son seres inteligentes, niños y niñas, que tú crías, ¿no? Y con los que tienes una relación amorosa compleja. Y creo que transformar la institución de la maternidad, colectivizar el cuidado, pensar efectivamente en otras formas de construir sentidos sobre lo que sería la crianza de los niños y las niñas puede ser realmente una cosa sumamente subversiva. Y por eso es muy resistida. Yo pienso este tema de hacer la maternidad como algo público, incluso trascender lo que ha sido las políticas públicas sobre maternidad, ¿no? Que hayan guarderías, o sea, no basta con que hayan guarderías, es realmente lo que se necesita es colectivizar el cuidado y cambiar la forma en que concebimos incluso la familia, ¿me entiendes? De tal forma que efectivamente estas maternidades no se vuelvan espacios absolutamente sacrificados, absolutamente desgastantes, y que las relaciones que construyamos con nuestros hijos e hijas sean unas relaciones que permitan también que ellos y ellas puedan apostar para construir otros mundos. Creo que esta ha sido una constante, si quieres, del pensamiento feminista, la necesidad de diferenciar la institución de la maternidad, que es una institución sumamente, desde mi perspectiva, opresiva, de la maternidad real. Creo que es posible, pero desde mi perspectiva, hacer posible tener una maternidad, o sea, subversiva, tiene que ser también un proceso de ir subvirtiendo la individualidad y la particularización de la maternidad como institución, e ir planteando la necesidad de generar otras formas y otras redes de cuidado también,
que permitan que a la vez nos cuidemos a nosotras mismas, generemos estos lazos, si quieres, maternos filiales, diversos, ¿no? De cuidado, y a la vez podamos hacer todas las cosas que queremos hacer, ¿no? Me parece eso. Y hablar de reproducción social desde una perspectiva feminista significa entender que el 99% de las mujeres son parte integrante de la clase trabajadora, reciban o no reciban, digamos, un salario derivado del sistema productivo, ¿no? Y en este sentido, digamos, es un hecho que el capital se basa en la reproducción social no asalariada, ¿no? Es decir, que sin el rol de las mujeres, este rol que tiene que ver con la crianza, con la relación de lazos, con los vínculos sociales y afectivos, con los cuidados, etcétera, no sería posible, digamos, la reproducción del sistema capitalista, ¿no? Digamos, estas lógicas de tener esta visión integral, es decir, dentro del sistema productivo, etcétera, por parte de las reivindicaciones del feminismo o del movimiento feminista, digamos, está contemplada como una visión dentro del movimiento feminista ecuatoriano. Esa es la primera cuestión que te hago, y la segunda es, ¿crees que es posible lograr las reivindicaciones del movimiento feminista en una sociedad, digamos, transversalizada por las desigualdades y por la violencia que genera el capitalismo neoliberal en este momento? Bueno, yo creo que es súper, o sea, que en el movimiento feminista ecuatoriano una reflexión que sí ha sido fundamental desde siempre es el tema del trabajo, ¿no? Y dentro del trabajo también el tema del trabajo del cuidado. Es claro que somos las mujeres quienes hemos sostenido el mundo a través de lo que es el trabajo del cuidado, que ha sido un trabajo históricamente menospreciado, desvalorizado, llamado como no hacer nada, ¿no? Pero además que es el trabajo que permite sostener justamente este mundo productivo, este mundo de la política, este mundo tan importante, ¿no? Esta reflexión ha sido una reflexión constante. Incluso ahora, en el año pasado, salió la cuenta satélite del trabajo del cuidado, que demuestra, por ejemplo, que las mujeres hacemos 6 horas más diarias de trabajo de cuidado en este país que los hombres. Entonces, que aproximadamente las mujeres trabajamos en este país 21 horas diarias, ¿no? Con todo el trabajo del cuidado que implica la casa, los niños, las niñas, encargarse de todas estas pequeñas cosas que a veces son invisibilizadas, ¿no? El debate sobre el trabajo del cuidado se ha dado como en distintos niveles. Primero, en el pensar cómo este trabajo concretamente también se colectiviza, que yo creo que también requiere el trascender el núcleo familiar como estructura. Pensar como otros espacios de cuidado y otras redes de cuidado como más amplias también, para poder justamente colectivizar este trabajo del cuidado, ¿no? Después, que debe haber una revalorización de lo que implica el trabajo del cuidado. Según esta misma encuesta de la cuenta satélite, el trabajo del cuidado es el primer ingreso del Producto Interno Bruto, ¿no? Después iría la industria de la construcción, el petróleo y cualquier otra cosa, ¿no? Porque es el trabajo absolutamente desconocido de las mujeres. Y yo creo que mirar el trabajo del cuidado implica replantearse justamente esta relación de cómo queremos vivir y de cómo hacemos que esta sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa, donde todos y todas nos encarguemos de este trabajo, ¿no? E implica además cuestionarse cosas muy diversas como tu lugar de clase, ¿me entiendes? Las formas como tú también podrías reproducir estas opresiones diversas a otras mujeres, ¿no? Porque muchas veces lo que ha pasado también es que el trabajo del cuidado, la forma en que se ha resuelto es que se lo ha terminado delegando a otras mujeres que son las empleadas domésticas, por ejemplo, que hacen trabajo del cuidado remunerado, pero que no deja de ser explotación y no deja de ser a la vez un trabajo no reconocido, ¿no? Entonces yo creo que está, por un lado, todo el tema de revalorizar el trabajo del cuidado, en segundo lugar, todo el tema de generar debates concretos sobre la necesidad de que todos y todas nos ocupemos del cuidado. Yo creo que aquí hay una resistencia tremenda cuando se colgó, por ejemplo, esta encuesta que yo te decía, la cuenta satélite del trabajo del cuidado, que la sacó el Consejo de Igualdad de Género, cuando la colgaron en el internet con el INEC, la cantidad de comentarios de los hombres diciendo, ¿y qué quieren? ¿Que les agradezcamos? Ya nos van a cobrar ahora por ser madres, por ejemplo. Y la cantidad de violencia que hay cuando lo que se está diciendo es efectivamente visibilizando una realidad, nos muestra, si quieres, a mí, ese lugar de privilegio. Y creo que el debate sobre el trabajo del cuidado es un debate que también tiene que ver con una estructura política y social concreta. Y me parece que es un debate que debe llevarse a todos los lugares,
si quieres, micropolíticos, macropolíticos, de construcción política, porque ni siquiera en los lugares activistas es un tema que se piensa. O sea, las mujeres se nos exigen que estemos, ¿me entiendes? Pero nadie piensa en quién hace el trabajo del cuidado para que las mujeres podamos estar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo varias discusiones con varios compañeros que siempre decían, pero ustedes no vienen siempre, ¿no? Y es claro, porque nosotros tenemos que cuidar a los niños, tenemos que acostarlos, tenemos que hacerles dormir, tenemos que alimentarlos, tenemos que estar haciendo un montón de trabajo que ustedes no hacen. Y creo que pasa justamente por cuestionar ese privilegio concreto de cada uno de nosotros como individuos, pero además de pensar cómo se colectiviza ese trabajo, cómo se le da un valor real. Hasta un tema de políticas públicas más concretas. Por ejemplo, había una propuesta de jubilación a los 20 años que tenía para las mujeres, que tenía que ver justamente con la revalorización de que hacemos un doble o triple trabajo, que tiene que ver con el trabajo del cuidado. Han habido propuestas, por ejemplo, de pensar que son súper importantes, pero que no logran terminar, si quieres, de generar un debate más transformador alrededor, ¿no? Han habido propuestas como estas de pensar cómo de alguna manera se revalúa y se le da un valor, ¿no? Ahora, por ejemplo, las mujeres que son amas de casa podrían hacerse atender en los servicios de salud con sus esposos, por ejemplo, como una medida que intentó revalorizar el trabajo de cuidado, pero que finalmente no le termina haciendo en realidad, ¿no? Y lo otro que termina pasando, me parece a mí, es que cuando las mujeres nos centramos en el cuidado, y me parece que es otra de las problemáticas complicadas, es que efectivamente y económicamente, al no haber una remuneración económica, terminamos teniendo una dependencia brutal de los hombres. Y es de esa dependencia de la cual se nutre también la violencia y el sometimiento primario. Entonces, por ejemplo, con mujeres sobrevivientes de violencia es algo que tú ves muy cotidianamente. Muchos de los hombres lo primero que hacen cuando establecen, si quieres, un compromiso formal, es decirle, bueno, pero ahora ya no trabajes, quédate en casa, hazte cargo de los guaguas, ¿no? Y como este es un trabajo pesado que implica un montón de cosas, muchas de ellas aceptan esto. Y luego cuando se separan son absolutamente dependientes. Entonces me parece que hay que pensar el trabajo del cuidado desde la revalorización como trabajo, pero también desde lo que implica en el sentido de dependencia económica de las mujeres hacia los hombres y de cómo se van generando mecanismos que eviten este tipo de dependencias. Nosotras tenemos un montón de casos todo el tiempo, por ejemplo, de mujeres que son, yo les llamaría de violencia económica, sobre todo mujeres muy adultas, por ejemplo, que sus parejas que estuvieron todo el tiempo en casa, que se dedicaron todo el tiempo al trabajo del cuidado de los niños, de la pareja y todo esto, y que cuando llegan a los 50, 60 años son abandonadas por sus parejas, quienes consiguen parejas más jóvenes y quedan en la absoluta miseria, por ejemplo. No tienen ninguna fuente de ingreso. A los 60, ¿en qué vas a trabajar? O sea, además del trabajo del cuidado, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Quién te contrata si no tienes experiencia laboral? ¿Cómo rompes esa dependencia económica? Y eso les obliga a estar además en círculos de violencia muy fuerte. Entonces yo creo que el trabajo del cuidado es un trabajo, o sea, es un tema fundamental a pensarse, a pensar cuál es su rol, justamente lo que tú has dicho en la estructura productiva y en la estructura de creación de valor. Creo que ni siquiera eso es muy claro. Si bien desde la economía feminista ha intentado levantarse este discurso, todavía en la mentalidad común y popular se sigue entendiendo que el trabajo del cuidado es no trabajo, ¿me entiendes? ¿Qué haces en la casa si no estás haciendo nada? Entonces, primero, revalorizar lo que implica el cuidado como creador de valor, desde un tema de politizar el trabajo del cuidado, desde la teoría, que permita justamente ir modificando estos patrones socioculturales que asumen que estar en casa es no hacer nada. Y a la vez me parece que que esto requiere una reconceptualización del cuidado, que haga que las mujeres no seamos las únicas responsables del cuidado, que abra más ampliamente los espacios de cuidado, pero implica un compromiso político también de los compañeros para cuidar, por ejemplo. Incluso en los espacios más cotidianos, más pequeños, ¿no? De los colectivos más pequeños, y a la vez una apuesta por construir otro tipo de relaciones que rompan el perfil de la familia monógama heterosexual. Y repito, no es únicamente y no tiene que ver únicamente con un tema de múltiples parejas, que yo creo que es la forma como se ha pervertido también. El capitalismo y el patriarcado son muy hábiles, si quieres, en hacer que todo lo que suene revolucionario se vuelva una herramienta del sistema.
Entonces de repente se comienza a hablar de otras formas de relaciones, se comienza a hablar de poliamor, se comienza a hablar de romper la monogamia, y el capitalismo lo reduce justamente a una forma neoliberal de entender el amor. ¿Cuántos cuerpos consumes? Mientras más cuerpos consumes, ya está. Entonces, si comienzas a tener un montón de relaciones monogámicas, una más compleja que otra, y un montón de abusos afectivos alrededor de lo que son estas múltiples relaciones, con un montón de relaciones de poder que no modifican la estructura fundamental de las relaciones. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es revalorizar esto que decimos como nuevas relaciones y plantearnos realmente cómo se construyen otros núcleos afectivos, ¿me entiendes? Que permitan romper estos núcleos que son los que generan esta toxicidad y a la vez los que tienen como consecuencia y además como correlato todo esto, porque el Estado capitalista no sería posible sin un poco hay una teórica que se llama Carol Patman, a mí me gusta mucho, que habla del contrato sexual. Entonces, el contrato social, que es el que genera el Estado moderno, no hubiera sido posible jamás sin un contrato sexual, donde las mujeres estemos destinadas al espacio privado, al trabajo del cuidado, y donde también dentro de esos espacios privados hayan estas autoridades patriarcales, ¿no? Entonces, creo que eso es importante mirarlo y pensar cómo colectivizamos el cuidado, cómo revalorizamos el cuidado, y cómo dentro de este cuidado, del trabajo de la reproducción, no nos olvidamos de también cuidarnos nosotras mismas. Creo que ahí estaría lo revolucionario, en pensar justamente estas otras formas. Y hablando de contrato sexual, te comento, Ana, yo entiendo el movimiento Me Too, corrígeme si me equivoco, es decir, como un movimiento realmente de clase, ¿no? Quiero decir con esto de que de alguna forma plasma las luchas o las reivindicaciones de las mujeres por lograr un lugar de trabajo, digamos, donde no estén sometidas a acoso o agresiones sexuales, es decir, que de alguna forma es digamos, una reivindicación que plasma, digamos, por estar libres de la coacción habitual o generalizada muchas veces, es decir, que se da, digamos, en las relaciones asimétricas entre patronos y trabajadores, en este caso trabajadoras o subordinadas, ¿no? Digamos, esto más allá de las actrices de Hollywood, que pueden haber sido, digamos, las que dentro de la sociedad del espectáculo han visibilizado más el movimiento Me Too, digamos, la realidad de esto es que se plasma diariamente en maquilas, en floricultoras, en trabajadoras de hostelería, en secretarias o trabajadoras de, digamos, de las oficinas, de las áreas administrativas de las grandes empresas o incluso en la función pública, ¿no? Entre funcionarios de los ministerios, de las instituciones públicas, ¿no? Digamos, en resumen, en todos los espacios donde los jefes tienen capacidad, digamos, de plasmar lógicas patriarcales de coacción a sus trabajadoras, ¿no? Dentro de esta perspectiva, digamos, el movimiento Me Too debería ser, o sea, las reivindicaciones que emanan del movimiento Me Too deberían ser básicamente reivindicaciones que deberían emanar de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Sin embargo, digamos, se ve un divorcio enorme entre, digamos, lo que es el movimiento feminista y lo que son las organizaciones de trabajadores, ¿no? Habitualmente bastante patriarcales, habitualmente bastante poco dispuestas a aprender o a situarse, a evolucionar, digamos, en el mundo de hoy. ¿Cómo romper ese divorcio existente entre estos dos estructuras sociales tan importantes, movimiento de mujeres y movimiento de trabajadores? Bueno, verás, yo primero creo que el movimiento Me Too, Mi Primera Acoso, como quieras llamarla, que es este movimiento en que las mujeres rompemos el silencio y comenzamos a visibilizar la violencia que hemos vivido con mucha fuerza, nace de una necesidad súper concreta de comenzar a repararnos. Y la reparación tiene que ver justamente con ser capaces de nombrar lo que sucedió y de romper con la impunidad que justamente propicia el silencio, ¿no? Nosotras intentamos justamente nombrar la violencia para que deje de pasar, si quieres, como una forma de justicia social feminista, pero también como una forma de evitar que siga sucediendo. En el caso concreto del Me Too, por ejemplo, yo creo que tiene un importante tema en el tema de visibilización de las relaciones de poder dentro del trabajo, pero también dentro de otros espacios sociales, por ejemplo, como la academia, como los distintos espacios que hay donde los hombres y las mujeres nos relacionamos, incluso los espacios militantes, ¿no?
cómo construimos espacios seguros para nosotras, donde nosotras queramos estar, queramos militar y que no impliquen estas relaciones de violencia. Porque lo que sucede con nosotras es que estas relaciones de poder que tú nombras en el trabajo, me parece que están presentes en todos los espacios sociales. Entonces es muy fácil aprovecharse de este tipo de relaciones para establecer violencia sobre nosotras, violencia que a veces es muy difícil incluso de ser nombrada, porque es difícil de reconocer, mientras que hay otra que es muy fácil de reconocer. Yo creo que efectivamente cuando las mujeres hablamos de romper la violencia en el trabajo, en la escuela, en el colectivo, hablamos de la posibilidad de construir un nuevo mundo, ¿me entiendes? Donde además rompemos este estereotipo que decíamos de la maternidad, porque la maternidad no puede ser solo entendida como una relación con los hijos e hijas, sino que las mujeres se nos pide que maternemos el mundo, ¿me entiendes? O sea, que vivamos el sacrificio constante. Entonces, si tenemos un agresor que es nuestro compañero, lo que nosotras deberíamos hacer es hablar con él, cuidarlo, tener cuidado de no exponerlo, cuidado, vayamos a pensarle, vayamos a hacer daño, vayamos a dañar su reputación, ¿me entiendes? Y se nos pide siempre el sacrificio. Tú posterga lo que sientes, lo que quieres, cállate por el proceso colectivo, por cuidar, ¿me entiendes?, el espacio, por el proceso de trabajo político o por el proceso laboral, ¿me entiendes? O sea, si quieres quedarte, entonces cállate porque hay miles de personas que quieren ocupar tu lugar, por cuidar el prestigio de la universidad, por cuidar todos estos otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que justamente estos procesos de denuncia, de los cuales Me Too, Mi Primer Acoso son solo ejemplos, tienen que ver con decir basta, nos cansamos del sacrificio. Queremos construir otra sociedad y solo es posible si nombramos la violencia y comenzamos a trabajar seriamente para erradicarla. Creo que en el mundo del trabajo eso debería tener mucho sentido para los trabajadores y las trabajadoras. Lamentablemente el divorcio que tú dices es absolutamente real y va más allá de las normativas. Ahora la OIT sacó, viste, ya unas directrices contra la violencia en el ámbito laboral, por ejemplo, que intentan visibilizar lo que implican estas relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, que intentan visibilizar las brechas laborales, que intentan rechazar toda forma de violencia en el trabajo contra las mujeres como no admisible, ¿no? Sin embargo, y a pesar de esto, este sigue siendo un tema totalmente poco importante dentro de las organizaciones laborales y sindicales. Y yo creo que pasa mucho por lo que implica en materia de cuestionamiento de sus propias prácticas. Creo que en un primer lugar, con muchas organizaciones de izquierda, es muy importante hacer un replanteamiento, pero real, ¿me entiendes? No solamente... y pensar efectivamente cómo se viven estas diversas opresiones, mientras sigamos sosteniendo que la única opresión válida y la única opresión que se tiene que destruir y que va a transformar todo el sistema de forma mágica es la de clase, no vamos a ser capaces de entender la complejidad del mundo que tenemos y la importancia de mirar cómo las diversas opresiones se van complementando, se van trenzando en esta trenza de la opresión, ¿no? Y cómo una de ellas siempre se esconde y cómo tenemos que trabajar sobre cada una de estas opresiones para poder realmente transformar el mundo, ¿no? Claro, creo que ya... el poder es multifacético, ¿no? Claro, igual las experiencias históricas ya nos han mostrado que no basta únicamente, ¿me entiendes?, con una revolución en términos de clase, aunque podemos ahí discutir si efectivamente han habido o no han habido revoluciones, ¿me entiendes?, hasta cuánto ha sido la transformación, claro. Y que es necesario mirar estas múltiples formas de opresión para deconstruir cada una de ellas. Entonces yo creo que el primer punto es hacer un análisis hacia adentro muy importante en el movimiento, tanto sindical como feminista. Nosotras también. Es súper importante también analizar hacia adentro las cosas que hemos dejado de hacer, los temas que hemos abandonado, la necesidad de pensarnos también desde una perspectiva interseccional, de llegar, ¿me entiendes?, y de establecer diálogos con las compañeras de sectores populares, o sea, de romper la colonialidad, si quieres, en cualquiera de sus expresiones, tanto desde el movimiento feminista como desde los movimientos sindicales o más de clase. Yo creo que esa es el primer gran reto. Comenzar a reconocer que las luchas de los otros y de las otras contra cualquier opresión son igual de válidas e importantes que las nuestras. Y comenzar a darles ese lugar, que no es el lugar que yo creo que se les da todavía, si quieres, incluso desde la gente más progre, ¿no? Que yo siento que en muchos espacios desde la izquierda lo que quieren es casi infiltrar y dar línea. ¿Me entiendes? Como este gran movimiento súper potente, no podemos dejar de estar presentes en este movimiento,
pero no están presentes desde una perspectiva del respeto y del diálogo, ¿me entiendes? Sino de venir a decir cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que construir. Y creo que ese es uno de los problemas fundamentales, que necesitamos mirarnos como iguales y plantearnos una construcción que implique efectivamente mirar lo que estamos haciendo mal y ser autocríticos cada uno de nosotros como movimiento, no desde una perspectiva, si quieres, individual o personal. Yo creo que el encubrimiento sistemático de los agresores dentro de los espacios colectivos, ¿me entiendes?, sindicales, por ejemplo, no solamente escolares, de militancia, es algo que tiene que ver mucho con no apoyar tampoco las demandas de las mujeres frente a los patronos, ¿me entiendes? Porque implica también exponerse a todo lo que implica reconocer la violencia contra las mujeres como una violencia válida. Entonces creo que por ahí va una de las discusiones. Yo creo que es muy posible hacer un proceso de enlace, porque la opresión que viven los trabajadores y las trabajadoras yo creo que está muy de cerca con la opresión que vivimos las mujeres. Pero creo que es un tema que se ha olvidado un montón, si quieres, en los sindicatos. Te pongo un ejemplo. De los sindicatos que yo conozco, solo uno tiene mayoritariamente mujeres, tienen solo un hombre y él es el presidente. Entonces, como esta lógica se da, ¿me entiendes? O sea, como no basta tampoco con ser mujeres. Es importante hacer como toda esta reflexión y entender que este es un sistema, ¿me entiendes? Donde lo que normalmente cuando nosotras cuestionamos este tipo, si quieres, de prácticas y todo, la gente nos contesta y nos responde así como, pero las primeras machistas son ustedes, ¿me entiendes? Y ese no es el debate, porque eso tiene que entenderse como un sistema. Y en un sistema todo el mundo reproduce prácticas patriarcales, prácticas machistas, racistas, neoliberales. Y creo que justamente el reto está en pensar cómo se deconstruyen estas prácticas. Creo que la organización sindical la tiene muy difícil ahora, justamente en épocas de neoliberalismo. Creo que hay que pensar, y creo que el feminismo es una posibilidad también para hacerlo, nuevas formas de organización laboral, porque ahora donde la mayoría de gente tiene un trabajo súper flexibilizado, tercerizado, ¿no? Donde en el Ecuador igual los marcos legales son súper restrictivos para los temas sindicales. Por ejemplo, solamente los obreros pueden sindicalizarse, los otros pueden construir asociaciones, ¿no? Creo que todo eso es algo que hay que ir repensando, y hay que ir repensando cómo en estas nuevas condiciones de trabajo generamos espacios organizativos para pelear mejores condiciones del trabajo. Yo creo que en esta época de neoliberalismo, y creo que nunca hemos estado tan cerca de perder las pocas reivindicaciones laborales que se lograron con muerte, con lágrimas, claro, con sudor, con luchas muy fuertes hace muchísimos años, ¿no? Cuestionados los derechos adquiridos, ¿no? Totalmente. Ahorita estamos perdiendo las 8 horas laborales. Mira, tenemos un proyecto de ley de reforma laboral que plantea que trabajemos hasta los domingos y los sábados, 12 horas, como sin estructura, ¿no? Está en juego todo el tema de jubilaciones. Están planteando como ampliar la edad de jubilación. Eso es absolutamente regresivo. Todo el tema de jubilación y de derechos laborales duros, de los contratos laborales. Ahora, técnicamente, la consultoría, además, se le ha dado como un lugar como súper especial, porque te dan la posibilidad de tener flexibilidad en un mundo donde la flexibilidad es importante. Pero no se ha visto cuánto nos ha quitado en cuanto a derechos laborales, jubilación y otro tipo de cosas, ¿no? Y como la vida de la gente está concretamente más precarizada. Y yo creo que va para peor. Entonces creo que en este momento es un momento justamente de ponerse a pensar este tipo de cosas y de comenzar a visibilizarlas también, porque yo creo que la gente no es consciente, verás. O sea, quizás yo estoy equivocada en eso. Iremos viendo, pero me parece que con unas reformas laborales tan graves que no nos movilicemos es absolutamente complicado. Y para mí tiene que ver con que la gente ya vive en otra dimensión, donde lo importante es el consumo, por ejemplo, individual, y esto que nosotros llamamos bienestar, más allá de pensar efectivamente incluso tu vida a largo plazo, ¿no? Porque lo que implica la ausencia de jubilación es que quizás cuando tengas 60, 70 te va a tocar seguir trabajando. Claro, pero es la Matrix, ¿no? ¿No? Es la Matrix que nos transforma, absoluta, ¿no? La realidad en una cosa virtual y, ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden haber muchos enlaces con el trabajo que ha comenzado a hacer el feminismo. Y creo que es importante volver a lo que yo decía a un principio. Tenemos que hablar de los feminismos, porque hay unos feminismos antineoliberales que están pensando incluso cómo romper con la matriz neoliberal en todo sentido, incluso en las relaciones más sexoafectivas, ¿no?
porque yo creo que esta neoliberalización ha sido una neoliberalización de la vida en todos sus niveles. Y tenemos metida la matriz neoliberal en el cerebro, actuamos y tenemos prácticas neoliberales. Entonces, justamente la apuesta es para mí, restaurar la comunidad, restaurar formas más comunitarias de acción, de pensamiento, y comenzar a pensar también cómo nos vamos organizando para resistir frente a todo lo que se viene. Porque el neoliberalismo no para, y yo creo que va a seguir, o sea, mira nomás Latinoamérica, o sea, desangrándose en un montón de lugares y viene con todo. Creo que ahí el rol del feminismo es importante también, porque este neoliberalismo es un neoliberalismo también muy conservador, que viene a partir de ganarse la fe y la creencia de la gente, ¿no? Es como un juego perverso, hacerte creer que no importa que ahora vivas súper mal, porque mañana en el cielo todo va a estar bien, ¿no? Mañana, por eso es que es tan fuerte el entronque patriarcal, conservador, ¿no? Neoliberal. Y creo que eso es algo que tenemos que ver también nosotros y nosotras. Y pensar cómo construimos un movimiento de izquierda feminista, diverso, antineoliberal, ¿me entiendes?, que permita que nos vayamos cuestionando todos estos lugares complicados que cada una de nosotras jugamos como personas, pero además que jugamos como movimientos, ¿no? Cómo reinstauramos procesos de diálogo desde el respeto. Me parece a mí que puede ser una cosa fundamental, ¿no? Yo creo que eso es justamente lo que se tiene que hacer en el mundo del trabajo, con los otros colectivos y organizaciones sociales, replantearnos la posibilidad de encontrarnos y repensarnos, y aprender los unos de los otros y las unas de los otros también, ¿no? De los distintos procesos, ¿no? Mirar en qué es más rico, por ejemplo, el movimiento feminista, y a la vez mirar cuáles han sido los procesos más fuertes, por ejemplo, el movimiento sindical, y cómo nos fortalecemos, cómo aprendemos del uno del otro. Me parece que es lo único que nos queda. Retomar una lógica colectiva que nos permita generar procesos de resistencia que se sostengan a largo plazo en lo precarizada que está nuestra vida ahora. Ana, 5,6 millones de dólares estaban asignados por el Ministerio de Salud inicialmente a la política de prevención del embarazo infantil y, digamos, las políticas de austeridad han dejado a cero esa partida presupuestaria. De igual manera, 5,4 millones se habían asignado a partidas de prevención de violencia contra la mujer, y de esto solamente quedan 900.000 dólares para el año 2020. Las políticas de austeridad del gobierno ecuatoriano demuestran que lo que tiene que ver con prevención de embarazo infantil o lo que tiene que ver con violencia a la mujer no son prioridades, digamos, en la agenda de la política pública ecuatoriana. Sin embargo, tenemos un circo fantástico que sirve para decirle a los sectores más pobres de la sociedad que tienen derechos a pesar de ser pobres, digamos, ignorando las asimetrías estructurales que se dan en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y en este sentido, una reflexión. ¿Cuáles serán las consecuencias, digamos, de estas eliminaciones presupuestarias en estas materias tan sensibles en el Ecuador en este momento? Bueno, yo creo que ese es un tema súper importante, ¿no? Y justamente ese es un tema que hace que constantemente tengamos que también prestar atención, ¿me entiendes?, a lo que va pasando en el Estado, más allá de otras construcciones y planteamientos importantes. Yo creo que realmente lo que pasa con el Estado ecuatoriano en general es que es un gobierno del discurso, de la imagen, ¿no?, que intenta mostrar el compromiso hacia las mujeres, con discursos, incluso con leyes, pero que luego en la implementación se quedan absolutamente vacías. Lo que sucede con los presupuestos me parece a mí que demuestran efectivamente cuál es la importancia que se les da a los temas. Entonces, si muestran efectivamente que la vida de las mujeres, la salud de las mujeres y niñas, la prevención de la violencia sexual, la prevención del embarazo en adolescentes, son absolutamente no importantes para este gobierno. Son absolutamente no importantes en el marco de la política pública. Porque sin presupuesto, en realidad solamente es una oda, si quieres, para mostrarse súper feministas en un momento donde reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema te blanquea la imagen. Entonces, eso es lo que yo pienso que hace un poco el gobierno cuando incluso permite que salgan las leyes, pero no les permite efectivamente que se estructuren o que se implementen, ¿no? Creo que va a ser muy grave lo que va a pasar con los presupuestos, el terminar con el presupuesto para la política de prevención del embarazo en niñas y en adolescentes. Lo que va a causar es que los índices de embarazo en adolescentes y niñas se disparen aún más,
Nosotros somos el segundo país con mayor cantidad de embarazos en adolescentes en la región y somos el primer país con la mayor cantidad de embarazos en niñas menores de 14 años. Todas menores todas productos de violencia sexual, ¿no? Y esto es algo que realmente al gobierno y al Estado no le importa. Ninguna de las políticas están direccionadas, no entienden la problemática. En la Asamblea, por ejemplo, en el debate del Código Orgánico de Salud, vemos unos conceptos absolutamente arcaicos, por ejemplo, sobre salud sexual y salud reproductiva solo para adultos, y no hay una visión real de lo que concretamente está viviendo estas niñas y estas mujeres. Porque la mayor cantidad de embarazos en la adolescencia y en la infancia tienen que ver con violencia sexual. Nuestras cifras dicen que de cada 7 embarazos que hay en niñas, bueno, diariamente 7 niñas dan a luz producto de violencia sexual, ¿no? De esos 6 embarazos fueron producto de violencia sexual. 1 quizás entre pares, aunque todos son conceptualizados como productos de violencia sexual por la ley, ¿no? Sin embargo, todo esto sigue sin tener una importancia, ¿no? Y esas niñas son condenadas a lo mucho a vivir en una casa de acogida durante un par de días y luego son desechadas socialmente, ¿no? Porque la casa de acogida ni siquiera les da las fortalezas para luego poder salir a una sociedad tan compleja como la nuestra y generar autonomía y poder desarrollarse y tener un plan de vida para ellos y sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces creo que las consecuencias van a ser terribles. Primero, el aumento del embarazo en la adolescencia y el aumento del embarazo infantil, con el correspondiente aumento de la impunidad en los casos de embarazo producto de violencia sexual, de la maternidad forzada para las niñas y las mujeres, que es una forma de tortura, ¿no? Y por lo tanto, un aumento de las brechas de desigualdad, porque está claramente comprobado que la desigualdad económica también tiene que ver con la posibilidad de decidir cuántos hijos e hijas quieres tener, y también tiene que ver con la violencia. Existen datos muy fuertes en este país, por ejemplo, que muestran que las mujeres que menos pueden decidir sobre la cantidad de hijos que quieren son las más empobrecidas, con mayores brechas educativas, de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, y las que viven violencia. Entonces, claro, cuál es la población a la que van a afectar estas medidas. A los sectores más... A los sectores más precarizados, a los sectores más empobrecidos, que van a ser mayormente precarizados y empobrecidos, con todo lo que esto implica socialmente, ¿no? Yo creo que las brechas sociales se van a ampliar, que la disminución del presupuesto para embarazo en adolescentes va a repercutir en que se amplíen las brechas sociales y que hay un sector aún más fuertemente empobrecido, que es este sector además donde están estas niñas que no acceden a justicia, que son forzadas a la maternidad y que cumplen este círculo vicioso muy complicado. En materia de violencia contra las mujeres, yo creo que es sumamente grave la reducción del presupuesto en un país donde 6 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia y 1 de cada 4 hemos vivido violencia sexual. Lo que va a pasar es lo que ya está pasando. Por ejemplo, los CEPES están siendo destruidos. Todo el sistema de protección integral que existía, aun cuando era mediocre, está siendo destruido. Entonces tenemos retrocesos sumamente fuertes. Ya no hay servicios de equidad y justicia, ya van desarmando cada vez más cosas, ¿no? Ya no, las fiscalías especializadas en género se cambian, ya no hay tanto presupuesto para invertirle a pericias, y el resultado es mayor impunidad, mayor tolerancia, y que la violencia contra las mujeres siga dándose de la misma forma, ¿no? Más feminicidios, más violencia sexual, más impunidad y más tolerancia desde el Estado. Eso me parece que puede ser la respuesta cuando no se invierte, ¿no?, en temas de violencia de género, que realmente pueden ser temas sumamente importantes, no solo para modificar la vida de las mujeres, sino la calidad de vida en general de la población. Y hablando de violencia sexual, de alguna forma las sentencias estas, la literatura inmersa en las sentencias absolutorias, es decir, en materia de violación, y te hago referencia aquí ya a tu faceta más como abogado, vienen a demostrar de alguna forma esa sospechosa inmoralidad, es decir, de las mujeres, digamos, que existe en la estructura patriarcal desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Me refiero a estas cosas de vestía de tal manera, eran las tantas de la noche y andaba por este parque sola, estaba en la discoteca y bailó con desconocidos, tuvo una actitud insinuadora, en fin, este tipo de lógicas que de alguna forma vienen a plantear un problema, digamos, de que la culpa es de la mujer que la violen, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Te hago esta reflexión simplemente por plantearte una
una preocupación. Me da la sensación, Ana, de que según se visibiliza más, y vuelvo al origen de la entrevista, al inicio de la entrevista, según se visualiza más el movimiento de mujeres, según hay más fuerzas en las convocatorias, digamos, de las mujeres, en sus movilizaciones, según se amplían las reivindicaciones de las mujeres, etcétera, podría estar dándose también, digamos, como respuesta a eso por un sector digamos, de la sociedad patriarcal más conservadora, más agresiva, más violenta, digamos, una estructuración de esa violencia contra las mujeres de una forma más tenaz, es decir, porque uno visualiza estas violaciones en manada, digamos, estas cosas que están sucediendo, digamos, en el marco de violaciones, de agresiones sobre las mujeres, y realmente es espantoso, ¿no? Es decir, hay una carga de sadismo fuerte que parece que podría ser un mecanismo de reacción, ¿no? Digamos, contra ese movimiento. ¿Es así esto? Bueno, yo creo que sí, Decio. O sea, creo que primero es sumamente importante mirar que el patriarcado es un sistema, y como un sistema social tan fuerte como el capitalismo y el racismo. E incluso yo me atrevería a decir que es un sistema anterior a estos otros sistemas de dominación, ¿no? Uno de los sistemas fundantes de la dominación. Y como sistema se va a defender y va a usar todo lo que pueda para defenderte. Yo creo que los temas y los delitos contra las mujeres no pueden ser entendidos como la acción concreta de un, si quieres, agresor individual, sino como una respuesta sistémica frente a lo que implica la liberación de la mujer, la posibilidad de que estemos en nuevos cargos, frente a lo que ha sido la ruptura, si quieres, de lo que se esperaba que nosotras teníamos que ser. Entonces sí creo que hay una respuesta muy fuerte del patriarcado que se expresa a través de agentes individuales concretos en mayor violencia hacia las mujeres, justamente para contener lo que implica la liberación de las mujeres en términos políticos. Yo creo que no hay que dejar de ver que el patriarcado no es solamente un sistema que plantea temas de relaciones entre hombres y mujeres en el sentido más sexual, ¿me entiendes?, o afectivo, sino me parece que es un sistema económico y político, ¿no?, que se complementa y que ha sabido engranarse de manera perfecta con el capitalismo y con el racismo, con el sistema capitalista, con el sistema racista, ¿no?, y todas sus múltiples tentáculos, ¿no?, con la xenofobia, y que con todo se va ahí engranando súper bien. Y me parece que en ese sentido sería ingenuo pensar que las respuestas de cada hombre individual o de cada violencia individual no responden a un sentido sistémico. Y creo que es importante mirarlo en varias cosas. Primero, yo creo que el movimiento ultraconservador que ha surgido, que es un movimiento absolutamente en defensa de la propiedad, absolutamente en defensa de un privilegio que no solamente es de género, sino que es de clase, de género, de raza, de propiedad, ¿no?, donde se conjugan todas estas múltiples opresiones, es una respuesta absoluta que se justifica un montón, si quieres, en el tema de la liberación de las mujeres. Entonces, Bolsonaro en Brasil no era posible sin un discurso antifeminista y conservador, ¿no? Podrías pensar que votaron muchas mujeres, por cierto, ¿no? Que muchas mujeres apoyaron, por supuesto, porque es un sistema, ¿no? Ahorita esta mujer en Bolivia, que no me acuerdo el nombre exactamente, también viste como esta ligazón entre lo ultraconservador y esas derechas súper reaccionarias que quieren... Bíblicas, ¿no? Bíblicas, que quieren además volverlo todo atrás, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante nombrarlo así. Nunca habíamos asistido a una movilización tan grande también de un movimiento reaccionario en mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta unidad de las iglesias católicas y evangélicas, que no es una unidad para la liberación, porque también ha habido presiones de liberación desde la fe, por ejemplo, la teología de la liberación, otras propuestas políticas, ¿no? Pero estas que son las más conservadoras, las más retrógradas, muy ligadas al poder, son las que ahora están surgiendo con fuerza en movimientos como Con mis hijos no te metas, ¿me entiendes?, de otros movimientos reaccionarios y conservadores que usan el discurso del feminismo, de la ideología del género para justificarse. Algo impensable como que se pierda el plebiscito por la paz en Colombia se perdió con un discurso de ideología de género, ¿no? Y sacando, si quieres, a flote este lado más conservador de la gente. Entonces me parece que esa es una de las cosas que no podemos perder de vista cuando hablamos de que esto es sistémico. Y la otra es que socialmente se sigue teniendo patrones socioculturales de cómo debe ser una buena mujer,
que están muy presentes en la sociedad, más allá del feminismo, ¿me entiendes? Aunque tengamos grandes movimientos, aunque estemos en la calle, la sociedad sigue pensando que hay esta división entre mujeres buenas y mujeres malas. Y que las mujeres buenas merecen justicia, ser cuidadas, es la maternidad, la madre, la virgen, ¿no? Y las otras somos las putas, ¿no? Que merecen y tienen que ser castigadas. Entonces yo no veo ningún delito contra las mujeres como la acción de una persona individual, sino como un agente individual toma en su espalda, si quieres, una misión sistémica de corregir, de hacer que vuelvas al lugar. Por eso ves tanta brutalidad, porque la intención es justamente mandar un mensaje de no tolerancia, ¿no? De, creen que se pueden liberar, no, les vamos a matar, no, les vamos a violar en colectivo, ¿me entiendes? Y creo que hay que trascender justamente esta visión de lo individual, porque son personas individuales claramente, motivadas por cosas individuales, por supuesto, pero que tienen su justificación en una forma colectiva de mirar el mundo, ¿no? Y que es una defensa obvia del sistema patriarcal capitalista, donde los femicidas, los violadores solamente son agentes de un sistema que se pone en marcha, ¿no? Y que tiene mecanismos ideológicos, y que tiene mecanismos políticos, y que está en todo nivel. Yo creo que la liberación de las mujeres, como lo dicen las kurdas, es un, si quieres, paso fundamental para la liberación de la humanidad. Es algo fundamental. No hay una cosa sin la otra, es evidente. Y ellos se dieron cuenta también, ¿no? Y ellos saben muy bien, y se dieron cuenta, y saben que es el lugar por donde pueden parar las cosas. Porque en este lugar se juntan muchos hombres en el sentido de privilegiados, ¿me entiendes? No solamente de sexo, ¿no? Muchos hombres, y es un lugar donde tú puedes lograr encontrar sentidos. Hay un análisis que hace Cristina Vega que a mí me gusta mucho, por ejemplo, donde pueden encontrar sentidos comunes hombres de derechas con hombres de izquierdas, ¿me entiendes? O sea, como exageran, pero estaba vestida así, en la justificación de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que ellos están apostando de manera adecuada y saben que ese es un lugar por el que pueden justamente parar todo lo que se está generando como revolución. Y creo que el reto político para nosotros y nosotras es mirar si vamos a permitir que eso sucede o vamos a ponernos en diálogo, a pensar los privilegios y a plantearnos cuál es el mundo que queremos construir. No podemos terminar esta entrevista contigo sin abordar el tema del aborto, ¿no? Del derecho al aborto, ¿no? 14.000 violaciones, dicen los datos que ha habido en los últimos 3 años en este país, lo que significaría que habría unas 11 violaciones diarias en el Ecuador sobre mujeres, y 20.000 niñas han dado a luz durante la última década, niñas menores de 14 años, ¿no? ¿Cuándo las mujeres, es decir, van a tener el derecho, digamos, a articular decisiones sobre su cuerpo, sobre sus lógicas de reproductivas, sobre sus familias, etcétera? Es decir, es posible, o sea, podemos hablar de ciudadanía para las mujeres, de ciudadanía integral, si las mujeres ni siquiera tienen la capacidad de decidir soberanamente sobre su cuerpo, su familia o sus lógicas reproductivas. Ana, ¿cuándo? Yo creo que no se puede hablar de ciudadanía integral para las mujeres si no tenemos la capacidad de decidir sobre lo más fundamental, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia, la forma como queremos vivir. Y por eso me parece que el tema del aborto, que ha sido un tema fuertemente retomado, por ejemplo, por los movimientos feministas, es un tema súper revolucionario. No entendido en su sentido más liberal de cambiar la ley, ¿me entiendes? Sino de modificar la cultura, porque la despenalización del aborto no es algo que se puede hacer solamente reformando las leyes, porque puedes tener leyes como la nuestra, ¿no? Donde el aborto es legal cuando la vida o salud de la mujer corre peligro, pero donde las mujeres no podemos acceder, ¿no? Donde existen un montón de brechas y barreras que impiden sistemáticamente el acceso a procesos de aborto para nosotras, ¿no? Yo creo que el tema de aborto es un tema fundamental, no solamente por lo que implica, sino por todos los sentidos que tiene en juego. Entonces, lo primero que yo creo es que es a partir de la negación de nuestra capacidad de pensar, de decidir, de ser, que se construye el Estado patriarcal, capitalista también, ¿no? Donde las mujeres no vamos a ser nunca más que ciudadanas de segunda, ciudadanas que sirven para determinadas funciones sociales, también estatales. O sea, creo que es una lógica mucho más macro de cómo se ve, ¿no? Creo que detrás de la penalización del aborto también hay una visión de nosotras como, si quieres, incapaces, ¿no? Si tú oyes en los debates, casi que nos protegen de nosotras mismas y de nuestra incapacidad en estos momentos de debilidad que luego nos puede traer consecuencias a largo plazo. Y eso es lo que te dicen los asambleístas ahora, ¿me entiendes? Y lo tercero que les preocupa es que mintamos. Entonces,
sobre el tema de penalización del aborto, me parece a mí que están en disputa un montón de sentidos sobre las mujeres, sobre nuestra capacidad como personas, sobre nuestra responsabilidad, si quieres, y sobre todos los poderes que se juegan con la reproducción del mundo y del cuidado. Entonces yo creo que hay que pensarlo también de una forma mucho más sistémica. Y creo que la prohibición, o sea, no creo que despenalizando el aborto se cambie el mundo. Europa nos ha demostrado que no es así, si quieres, donde hay acceso a regímenes mucho más claros, menos restrictivos en materia de aborto, pero sí creo que muchos de los imaginarios comienzan a transformarse y que por eso es que le tienen tanto miedo a este tema. Creo que no es casual que las mismas derechas conservadoras que se están oponiendo, si quieres, a estados más justos, a una mayor redistribución de la riqueza, a todo lo que nosotros podríamos llamar derechos, no solo laborales, sociales, de todo tipo, sean las mismas que se oponen a temas del aborto. Yo creo que no tiene que ver para nada con algo casual, sino que el control del cuerpo de las mujeres es una herramienta fundamental para el funcionamiento del heteropatriarcado capitalista, racista, monogámico, ¿no? Y creo que ahí, y eso es lo que está en juego cuando hablas de aborto. Creo que es mucho más de lo que se logra ver y de lo que se logra visibilizar. Creo que la lucha por la despenalización del aborto va avanzando cada vez más. Creo que es una de las luchas más fuertes también que las mujeres hemos logrado tener un sentido social que nos permite decir cómo queremos vivir, y por eso vemos una marea verde muy grande que se extiende desde Argentina al mundo, ¿no? Donde todas nos estamos moviendo, todas estamos hablando, todas estamos queriendo justamente hacer estos cambios. Y creo que eso muestra que efectivamente procesos de cambio van a venir. En Argentina es muy probable que la despenalización se dé este año. En Ecuador esperamos que no sea muy lejos, pero estamos seguras que antes de la despenalización legal hay que hacer todo el trabajo para la despenalización social del aborto, para que la gente entienda por qué el aborto tiene que ser un derecho para las mujeres y qué es lo que está en juego cuando hablamos de aborto, que no solamente se trata de que nosotras decidamos sobre nuestra vida reproductiva, sino que hay un montón de sentidos sociales que se articulan alrededor de esa posibilidad de decisión, ¿no? Y creo que es lo que la sociedad no logra ver tampoco cuando se habla del tema de aborto. Creo que es importante también visibilizar que dentro de los temas de aborto, y creo que es importante decirlo, también hay un tema de clase muy fuerte. Las mujeres que en este país no pueden abortar, las que no tienen acceso, son siempre las mujeres más empobrecidas, las más jovencitas, las que menos redes tienen, menos recursos de todo tipo, no solamente económicos, sociales, culturales, no menos redes de apoyo tienen. Y creo que eso es importante también cuando sacamos el debate de la despenalización o de la legalización del aborto, porque el tema de clase es muy importante para darnos cuenta que hay mujeres que sí están decidiendo, ¿me entiendes? Que sus recursos económicos y sociales sí les permiten decidir. Y que es importante que esa posibilidad que ellas tengan se amplíe al resto de la sociedad. Para muchas mujeres, la decisión sobre un aborto, si quieres, es la decisión más empoderante que han tenido. Nosotras que acompañamos, yo también soy parte de una red de acompañamiento a mujeres en aborto, y muchas veces muchas mujeres te dicen, esta es la primera decisión que yo tomo por mí misma. Entonces creo que esa es la dimensión a veces de la importancia de la decisión. Como en una decisión tan fundamental puedes ir generando otros sentidos de lo que implica para ti. Pero además, cómo arrebatarle al Estado la posibilidad de seguirnos custodiando como si fuéramos, ¿me entiendes?, animales, que eres incapaces, nos da una posibilidad de ir generando otras nociones sobre lo que tiene que ser nuestra vida y sobre lo que queremos. Yo creo que por eso el Estado le tiene tanto miedo a la despenalización del aborto, sobre todo en países como Latinoamérica. Porque creo que el significado político que tendrá aquí lograr este avance va a ser distinto al del que tuvo en Europa, justamente por las condiciones políticas concretas que tenemos acá y por lo que implica todo esto, por ejemplo, en países absolutamente religiosos, ¿no? Cómo convive un tema como este con otros temas como la fe que mucha gente tiene, ¿no? Porque las mujeres religiosas aquí abortan, ¿no? Y cómo convive con temas de clase, con temas raciales, ¿no? Cómo termina no siendo tampoco una estrategia que termine, si quieres, volviéndose sumamente racista, ¿no? Entonces creo que hay muchos retos que pensar alrededor del tema del aborto. Yo esperaría que avancemos y que sigamos avanzando y sigamos construyendo y que logremos la despenalización del aborto en este país en menos de 10 años, que es lo que yo esperaría, pero hay que ir viendo qué va pasando. Ni siquiera hemos logrado
lo más mínimo de lo mínimo, que era la despenalización del aborto por violación en la Asamblea. Ahorita le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre el tema y hay que ir viendo qué otras cosas podemos ir avanzando. Yo creo que lo importante ahora también es que este es un tema que ha movilizado a las mujeres y que nos ha permitido pensar el lugar que queremos tener. Y que eso tenemos que aprovechar la marea verde, no solamente su sentido de avanzar en un cambio concreto, sino en su sentido más político amplio. Lo que este cambio concreto puede implicar para la transformación de un sistema político donde las mujeres seguimos siendo gente de segunda, ¿no? Gracias, Ana. Bueno, quiero decir, está claro, no podemos analizar líneas de fuga sin incorporar evidentemente entre ellas con un papel protagónico al movimiento de mujeres y a todo lo que, digamos, de esta gran estructura social emana, ¿no? Los retos están ahí, las reflexiones que nos hace la compañera, quiero decir, están ahí para que les demos algunas vueltas a esto y, en fin, gracias por compartir con nosotros este programa, gracias a todos los televidentes en seguirnos y hasta la próxima. Gracias, Decio, también, y a toda la gente que ha hecho posible el programa. Gracias. Desde niña quise ser fuerte, libre, para romper lo que impide ser mujer. Recupero mi poder, soy todo lo que soy. Voy paso a paso, doy todo lo que tengo. Que no tengo por qué tener miedo. Miedo al doctor, miedo a la menstruación.